Bueno, Bueno, no, nada bueno, nada bueno. Yo quisiera hablar un poquito sobre un asunto que se ha convertido en un problema nacional. Para mí le están dando una característica personal que no tiene. Yo personalmente apenas si conozco al señor ministro de la presidencia. Nunca he seguido su trayectoria como obispo ni como ser humano. No tuve oportunidad, la verdad. Él nunca participó en actividades que le permitieran a uno enfocarlo y ver cuáles eran sus posiciones ideológicas, jamás. Pero quiero hacer un comentario a propósito de un artículo de mi querido amigo Vladimir. Y hay otro, han salido varios. Yo no soy constitucionalista, ni mucho menos. Yo me dediqué al derecho internacional público, muy bien. Pero pasé por la escuela de Derecho y la escuela de Derecho pasó por mí. Es decir, por otra parte, tengo la edad suficiente para haber observado y oído los debates de la Asamblea Constituyente. Estábamos muy jovencitos y íbamos recién ingresados a la escuela a oír esos debates que eran muy interesantes. ¿Sí? Y recuerdo particularmente a don Rodrigo Facio Brenes, que fue uno de los abanderados de ese artículo que se refiere a los seglares como condición sine qua non para el ejercicio de posiciones en el Ejecutivo, de poder. Y él nunca se refirió a ninguna religión ni a ninguna iglesia. Él, recuerdo una afirmación que dijo: el problema es que no se puede responder a dos amos. Y quien tiene una formación de esta naturaleza, no es cierto que no había protestantes, no, claro que había. Y en aquel entonces estaban vigentes también la masonería como una gran fuerza de tipo político. Simplemente, dice, tiene que establecerse, llamémosle, una purificación de los elementos que van a constituir el poder ejecutivo. Y aún se refirió a la Corte. La verdad, yo estuve oyendo las manifestaciones, particularmente del magistrado Armijo, que lo respeto profundamente porque he leído bastante sobre lo que él ha escrito y es muy acertado. También del magistrado Rueda. Pero bien, lo cierto es que personalmente y sin ofender absolutamente a nadie, considero que se cometió un error garrafal. Es decir, ni siquiera, no es un error, yo lo califico de un horror. ¿Por qué? Porque cuando uno entraba a la escuela de Derecho, casi con los prolegómenos, aprendía uno que no se podía distinguir donde la ley no distingue. Y distinguieron, pero claramente, donde la Constitución no distingue, porque el artículo es clarísimo. Y, por cierto, un día de estos estuve oyendo al hermano de Otón Solís, ¿cómo se llama? Alex, que es constitucionalista y es una exposición clarísima sobre la situación. Yo me pregunto si pueden interpretar que todos los hombres son iguales ante la ley. Entonces, las mujeres no, ¿eh? Sí, es decir, hay cosas juegan ad absurdum. por la forma como han interpretado ahora, Claro, podrían decir que las mujeres no. Exactamente, son casi que pueden decir hoy interpretaciones auténticas. Por otra parte, en mi tiempo, claro, después con la creación de la Sala Constitucional se modificó, pero la interpretación auténtica de la Constitución era solo de la Asamblea Legislativa. Bueno, yo pienso que esa prerrogativa no se ha perdido. No se puede perder. Porque son el origen de la Constitución. Muchas gracias. El poder constituyente, en 1949, la Asamblea Nacional Constituyente, al facilitar
la reforma constitucional y crear el capítulo de reforma constitucional, delegó en la Asamblea Legislativa la posibilidad de hacer reformas a la Constitución. Sí, claro. Y le da entonces un carácter de asamblea constituyente derivada, poder constituyente derivado, como se dice en derecho. Y por otro lado, si tiene la facultad de reformar la Constitución, tiene la facultad de crear, modificar o de interpretar, porque también tiene la facultad de interpretar auténticamente la ley, la propia ley constitucional incluida. Claro. De manera que la Asamblea auténtica. Es la única que puede hacer eso. Claro, en sustitución de eso, en la cotidianidad lo hace la Sala, pero no esa prerrogativa de interpretación única y auténtica de la Constitución solo la podría hacer en última instancia, digámoslo así, la Asamblea Legislativa en la sesión que tienen dedicada a reforma constitucional. Hoy me hace muchos años, pues tal vez no tantos, desde el punto de vista histórico, fue ayer, mi gran amigo, compañero de la Escuela de Derecho y primo, Rodolfo Pisa, cuando lo eligieron presidente de la Sala Constitucional, digo un día que lo estaban interrogando. Una frase famosa. La Constitución dice lo que la Sala Constitucional dice que dice la Constitución, punto. Parece que se lo tragaron los actuales, ¿verdad? Que creen que eso es absolutamente cierto, que es inconmovible, que está escrito en piedra, yo no sé. Pero de veras que me da pena, me da profunda pena, sobre todo ver, esto se trata de un debate de otra naturaleza, no es personal, es un debate de tipo jurídico, de fondo, que yo creo que el colegio de abogados, que hay una serie de personajes que deberían participar y analizar este problema, porque si se acepta tranquilamente, así bueno ya, tenemos que respetar lo que hay que acordarse que le han enmendado la plana varias veces a la Sala Constitucional, y nada menos que es decir, en el caso de las crucitas, ¿cómo se llama? Un juez. ¿Ah? Un juez. No, ay, Dios mío. El abogado. El tribunal. El tribunal. Bueno, el tribunal, sí, por eso. Sí, contencioso administrativo, le enmendó la plana cuando había fallado rotundamente y le cambió de manera que tampoco es que sean omnipotentes, todavía queda campo para analizar y para pensar en este país, o es que lo prohibieron ya. Yo no sé, tal vez sí. No, a mí me parece, antes de darle la palabra a Fernando, No tiene que dar porque el asunto está entre abogados. que cuando se presentó el nombre de Melvin Jiménez para ministro de la presidencia, antes de que asumiera y antes de que lo nombraran oficialmente, yo mismo había escrito un artículo advirtiendo que Luis Guillermo podía violar la Constitución. Y la pregunta era, ¿violará la Constitución? Fue lo que yo escribí, sí lo mantiene. Sí. Y expliqué justamente el contenido del artículo 142 de la Constitución, que claramente señala que para ser ministro y presidente de la República y presidente de los poderes de Estado, hay que ser seglar. Eso significa que uno no puede ser clérigo ni tener un orden monacal de ningún tipo, ¿verdad? Ni pertenecer a una jerarquía eclesiástica un artículo reciente de esa naturaleza. Si eso era un grupo de amigos. Bueno, pero eso ahora explico por qué. Porque, pero a mí me hizo mucha revisando las constituciones, resulta que en la Constitución de 1824, de la primera constitución, de las primeras nuestras, la segunda me parece que fue, o la tercera, ya se estableció la condición de ser seglar para ser presidente. Y en 1847 se estableció la condición de ser seglar para ministro. Es una época en que en Costa Rica no hay tolerancia para otras religiones, más bien eran perseguidas. Incluso en los años 50, yo siendo un muchachillo de escuela, en el barrio, en algunas de mis casas, habían letreros en afuera que decía: aquí somos católicos y no aceptamos propaganda protestante, y era una cosa odiosa. Y
en el año 69, 1869, cuando se firman los contratos del ferrocarril para construir el ferrocarril atlántico, se autoriza la penetración de gente que no es católica a Costa Rica, que pueden practicar sus cultos religiosos en Costa Rica. Y con eso vienen un montón de cultos de carácter cristiano y no cristiano, practicados por negros y por otros, y los chinos que venían también aquí. Y en el Atlántico se vuelve eso un crisol de prácticas religiosas muy importantes. Y en el año 71, cuando se aprueba la Constitución del 71, se mantiene todavía la prohibición de ser clérigo. Y supongamos que todavía en el 71 no se habían desarrollado las otras religiones bien en el país, pero ya 10 años, en el 84, cuando ya se termina el ferrocarril, ya esas religiones están asimiladas al país, y hoy las religiones cristianas no católicas que llegaron en ese periodo festejan como fechas de ingreso a Costa Rica justamente esas fechas. Y después la Constitución del 17 y la Restitución del 71, después del 17 y la Constitución del 49, cuando vuelven a mantener el criterio de que un sacerdote o un clérigo no puede ser miembro de un poder de Estado en condición de ministro. Sí, insisten en el Estado seglar, punto. Pero ahí lo importante es que ya estaban las otras religiones, sí, claro, ya estaban toleradas, claro, ya estaban existentes, y no se hace ninguna modificación en la Constitución diciendo que solo los católicos, sino que se mantiene por extensión la prohibición a todos los cultos religiosos existentes en el país. Cuando Minor Keith empezó el desarrollo del ferrocarril del Atlántico, trajo una serie de ingenieros norteamericanos que cooperaron con él, y todos eran protestantes. Y tenían su... Por eso hubo que hacer el cementerio protestante, claro, porque no permitían enterrar en los cementerios católicos, hasta que en las leyes liberales, por el duelo de Eusebio Figueroa, que el cura de Cartago no quería dejarlo enterrar, entonces ahí el Estado, el gobierno mandó la tropa, mandó el ejército, tuvieron que proteger el cadáver del ministro para poderlo enterrar varios días, porque el cura de Cartago no quería entrar. Entonces secularizaron los cementerios, así fue como sucedió. Y después porque murió un cónsul extranjero de origen protestante, que también la iglesia se negaba a enterrarlo, entonces hubo que enterrarlo a la fuerza con guarda y el ejército del país cuidando el pobre cadáver ahí. El pobre cadáver se puede decir, ¿eh? El pobre cadáver, claro. Se puede decir, claro. Un extranjero enterrado en Costa Rica es un pobre cadáver. Claro, yo estoy de acuerdo. Un pobre cadáver muerto. Yo estoy de acuerdo en que con ustedes, es decir, todo el tiempo ese asunto a mí me pareció muy claro, en el sentido en que ustedes lo dicen. Lo que pasa es que me pareció tan claro que llegué a la conclusión de que la Sala Constitucional podía decidir cualquier cosa. Pero se jaló una buena torta con esa. Claro. Al revés, pienso que adelantándome lo que vas a decir, me imagino. No, quiero decir que yo tengo tan poca confianza. Perdóname, toca los linderos del prevaricato esto. Bueno, pero más interesante algo que decía. Algo que decía Fernando antes de entrar al programa. Sí, buenísimo. Sí. Yo pienso que es lo más importante. Yo después del fallo, el fallo que falló, me puse a pensar y dije, yo no me indigno, porque de esa sala puedo esperar cualquier cosa, justamente lo que había pensado antes. Se pueden sacar un gato de la manga porque todo está muy claro. Y así es como pienso yo del sistema judicial costarricense en este momento, perdón. Tal vez porque no soy abogado. Pero el punto está en que me puse a pensar en los efectos. Porque ya ocurrió, ese fallo ocurrió, y ahora por mucho que despotriquemos, hay que respetarlo. Y se acabó. Así es. Bueno, para la práctica institucional. Bueno, yo siento que ya no hay nada que hacer. Y creo que se equivocó la sala, con el perdón de los miembros de la sala. Y no voy a decir las miembros porque yo no digo esas barbaridades. Pero el asunto es que después me puse a pensar en los efectos. Y me encantaría haber sido cura católico en este momento para preparar lo que voy a decir en la misa del domingo que viene. Porque, ¿qué haría yo como sacerdote sin pedirle permiso a nadie?
hablo lo que hay que hablar, porque de acuerdo con la liturgia hay que decir ciertas cosas, y entonces diría, amigas y amigos, como se usa ahora, Mis queridos feligreses. mis queridos feligreses y feligresas, supongo que dirán. Fíjense, Aunque podrían no decirlo, si los ángeles son asexuados. Sí, claro. Fíjense en lo que ha ocurrido. A partir de ahora, un clérigo musulmán puede ser ministro en Costa Rica. Pero un clérigo Candidato a la presidencia. Y candidato a la presidencia. Una república islámica en Costa Rica. Claro. Sería interesante, ¿verdad? Yihadista. Porque, Porque claro, estos son como yihadistas católicos, se dirían los magistrados. bueno, en yihadista contra. católica es la vecina mía que me dijo, comentando este asunto. Dice, bueno, es que la iglesia luterana es de Halloween. ¡Ah! Como los vio tan llenos de balandranes en una foto de La Nación. Bueno, son los mismos balandranes que tiene la otra, mitra, báculo, Sí. el capelo en la cabeza, todas las pues, cosas. el comentario ese que me dijeron que eso, que no eran protestantes. Dijo, como si la primera iglesia protestante. 1519, la dieta de Worms. Por amor de Dios. Con pues, Lutero claro. tan Y importante. ahí se derivan todas las demás y ese es el arranque. Pero además, digamos, el problema, digamos, de esta iglesia protestante, esta iglesia luterana, porque uno podría pensar que la iglesia luterana tiene la raíz en Alemania, Sí. Lutero, Martín Sí, claro. Lutero, ¿verdad? Pero hay una raíz que está en Missouri, Estados Unidos, y me parece que esta, de aquí de Costa Rica, está asociada a la sección de Missouri de Estados Unidos. Eso tiene una estructura que es regional, continental y mundial, la iglesia luterana. Es federal, más o menos. Y la iglesia de Costa Rica está afiliada a esas estructuras. Cuando viene este pleito en la sala constitucional, al final, en los últimos días, en vísperas de que se pronuncie la sala, la iglesia luterana de Costa Rica dice que el obispo ya no es obispo, Sí, eso que era un nombramiento de 6 años. esa Y era entonces yo digo que esa es una iglesia de mentirillas, Vos dijiste una observación que si era un grupo de amigos. un grupo de amigos Se reunían. que se reunían para ver cómo gobernaban a un grupo de feligreses, nada más. Porque yo siento es que absurdo, es que no tiene. si yo fuera un militante de esa iglesia, yo me sentiría mal que la jerarquía de esa iglesia me diga, mire, aquí los jerarcas, estamos aquí por 6 años, nada más, y ya no vale el nombramiento, como que no vale. Ya, entonces, eso no es un obispo. El obispo además es la máxima autoridad del país, es decir, le bajaron el piso al pobre Melvin, y el otro, ahora aquí digámoslo aquí frente a nosotros en esta mesita, que nadie nos oiga, Que nadie a mí lo me sabe. parece que si yo fuera Melvin, yo me sentiría indignado, mal. Yo no podría aceptar ni que la iglesia me baje el piso, me quite el título que ya tengo, porque ese es un título para toda la vida, o moralmente yo reivindicaría mi título. No, mi título. Yo sigo siendo el jefe aquí, el obispo, aunque no esté ejerciéndolo porque Ya quiero lo mantener. dijo. Ayer dijo, bueno, yo Que no va a sé. continuar. Exactamente. Entonces. Y que Dios es el que tiene destinado el papel de él. No, ya Entonces, no lo entiende. Ahí también. No le tiras cosas. El cónclave vecinal mío reúne a personas de todas las tendencias. pero no en el parque de la abuela. No, es que se sustituye el parque. Bueno. No, el punto es que ellos son todos católicos, por casualidad, es decir, no es porque yo haya escogido, sino que me tocó un rincón de Barrio Luján Donde es gobernado por Pipo Fonseca. probablemente la influencia del Padre Pipo. Es muy grande ahí. Me dice, don Fernando, con una calma, pero vea que la sala no dijo que Melvin es competente, ¿verdad? Qué barbaridad. Ahí yo dije, no he leído el fallo. Ahora ya uno no sabe si es competente para ser ministro, porque ya para ser ministro de la iglesia no lo es. Eso es lo que he entendido, ¿ah? Entonces le bajaron también el piso ahí. No la sala. Entonces, ¿cómo va a volver? No tengo idea. Ah, bueno. Va a haber que hacer una asamblea de luteranos Tiene en una este visa. país.
Ahora, lo que Y pasa es que bueno, eso le añade mucho al carácter folclórico que ha adquirido este gobierno. ¿Verdad? que ha adquirido el país. Bueno, no, pero... No el gobierno, Desgraciadamente. estoy de acuerdo. Sí. Bueno, yo conozco una municipalidad que no es folclórica, pero no voy a decir cuál es, porque las demás tal vez van a decir, las demás sí. Pero bueno, el asunto es que yo me refería al gobierno. Ahora, no importa. No, sí importa. Sí importa. Eso es Lo que- más grande de eso es que antes de todo este pleito, el propio presidente de la República, cuando afirmó que mantenía al ministro, al obispo ministro, dijo que él interpretaba la Constitución al presidente y que por eso lo había nombrado. Es decir, el presidente no interpreta la Constitución No. aquí ni en ninguna parte del mundo. Cuando- Cualquier ciudadano pero puede cuando un tener presidente- una interpretación vulgar de la Constitución, No, pero sí, no él como ciudadano puede interpretarla tener sus vulgarmente ideas, como lo podemos hacer todos, pero, no tiene carácter. técnicamente No tiene es la carácter. sala o la asamblea. Exactamente. Ya ahora le dieron un poco la razón, tal vez para no maltratarlo mucho, para que Yo levante algunos puntos de gobierno. No, No, yo es no que sé. no se trata de eso. Y eso La de- juridicidad de un país está seriamente afectada con esto. En No, mi yo pienso criterio, que está afectado todo yo el respeto sistema. a los demás. ¿no? Bueno, Así ahí es. dicen que hay que aterrizar. ¿verdad? La Constitución quedó violada. Violada, eso es. Sí, Totalmente. yo creo que eso creo que yo creo. Sí, sí. Bueno, aterrizamos, mija. Sí, sí.